Hola amigos, buenos días. Estoy más que convencido de que habéis oído hablar en más de una ocasión del estrés, especialmente cuando nos afecta a las personas. Pero creedme si os digo que el estrés es a día de hoy uno de los mayores problemas que nos vemos en los perros. Con mayor frecuencia vemos animales afectados por estrés, igual que en las personas. El problema es saber identificarlo, porque así como nosotros hablamos, desgraciadamente el perro no habla. En este vídeo pues te voy a enseñar a distinguir las 10 principales señales que te indicarán o que te ayudarán a entender si tu perro padece este problema. Porque no te olvides de una cosa, el estrés es el origen de muchas de las peores patologías que afectan a un perro. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo lo cuento. Una de las primeras señales que nos indican o que nos pueden hacer pensar que nuestro perro padece estrés es si veis que manifiesta una hiperactividad continuada. La hiperactividad no es más que una forma de liberar la tensión, una tensión acumulada que provoca el estrés. Veréis por lo tanto que vuestro perro es incapaz o se manifiesta incapaz de estar tranquilo. Notaréis que el animal continuamente está como nervioso, que lo mordisquea todo, que está impaciente, que la hiperactividad. Primer síntoma claro de que vuestro perro puede tener estrés. Un segundo síntoma son lo que se conocen como estereotipias. Las estereotipias, con ese nombre tan raro, nos referimos en veterinaria a comportamientos anómalos reiterativos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos y lo entenderéis enseguida. El clásico perro que continuamente se muerde la cola y que habéis visto que no tiene pulgas, que no tiene una dermatitis y que el perro continuamente dando vueltas, persiguiéndose la cola y mordiéndosela con saña. Cuando ya habéis visto, como os he dicho, que tenéis vuestro tratamiento antipulgas, que le habéis puesto de todo y que el perro es dale que te pego. O que, por ejemplo, empieza a cazar o que hace como que caza insectos invisibles. Es muy típico, un perro que pega un bocado a una supuesta mosca que no veis vosotros por ningún sitio. O un tercer tipo de señal es las reacciones exageradas. Por ejemplo, una cosa es que vuestro perro ya de por sí fuese un poquito ladrador, pero que de repente por cualquier cosa, de forma exagerada y mucho más que hacía anteriormente, ladra a una ambulancia, ladra y persigue a un chico con una bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Otro síntoma o signo muy evidente es la salivación y relamido exagerado. Una cosa es que, por ejemplo, un perro salive y saque la lengua relamiéndose, puede ser en alguna ocasión pues síntoma de algo que tiene clavado en las encías, que tenga una pequeña gingivitis, una inflamación, etcétera. Pero si habéis observado su boca y no tiene nada de eso y esto lo hace de forma continua, es un posible signo de estrés. Otro signo muy claro es que el perro puede perder su capacidad de concentración. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, un perro que por estar estresado, ya de por sí, como os he dicho antes, está más nervioso, es un perro que va a prestar menos atención a las órdenes a las cuales anteriormente obedecía. El clásico siéntate o ven le va a costar más, el perro va a estar como distraído y decís, oye, ¿cómo es posible si hace un par de meses esto lo hacía sin problema y ahora parece que no me hace caso y que está como en las musarañas? Esto es un síntoma también de estrés. Otro signo evidente o bastante evidente de que el animal está estresado es el jadeo excesivo. Como siempre digo, hay que diferenciar. Una cosa es que el animal jadee mucho porque, por ejemplo, tiene calor o que está a punto de sufrir un golpe de calor o que tiene un problema respiratorio, etcétera, etcétera. Otra cosa es que el perro, estando en reposo y sin tener una enfermedad del corazón, que habéis visto que no tiene ningún tipo de insuficiencia cardíaca, que vuestro veterinario nunca os ha detectado este problema, el perro jadee. Este jadeo es una forma de liberar esa tensión. Y tenéis que estar atentos, especialmente, como os digo, si el jadeo se da en situaciones de reposo. Generalmente suele ir acompañado de pequeños gemidos o lamentos. Fijaros mucho porque esto es muy característico de los perros estresados. Otro signo bastante común de estrés es lo que se conoce como exceso de reactividad o reflejo de huida.
Esto se da cuando el animal en una situación anormal, como está estresado, por ejemplo, en el caso de que sales a pasear y se encuentra con un perro desconocido, cuando normalmente no tendría por qué pasar absolutamente nada, pues el perro escapa, se va corriendo y huye. Esto es también indicativo de estrés, porque el animal no sabe reaccionar de forma normal a ese pequeño desafío, que no es un desafío, pero que él interpreta como tal y reacciona de forma exagerada, huyendo en este caso. Otro síntoma, ya cuando el estrés está muy avanzado y hablamos de estrés crónico, vemos que se produce una pérdida de pelo. Es muy típico en los animales que llevan ya tiempo con estrés que pierdan o que se les caiga parte del pelaje. Además es un tipo de alopecia difusa. Pueden producirse a veces calvas localizadas, pero lo normal es que sean áreas bastante grandes de pérdida de pelo. Claro, encima vais al veterinario, os gastáis mucho dinero, que si pueda tener hongos, que si pueda tener hongostiña, que si pueda tener algún tipo de dermatitis, algún tipo de alergia, etcétera, cuando lo más sencillo es a ver si esa pérdida de pelo coincide con alguno de los síntomas anteriores que os he comentado, que será pues una alopecia o una pérdida de pelo ligada a un estrés. Otro síntoma o signo muy característico, y este es el 9º ya, es la rigidez o la tensión muscular. Notaréis que los perros, a medida que tienen más estrés, especialmente la cola, se les queda como muy rígida, como si estuviesen marcando algo, acompañado casi siempre también con las extremidades muy tensionadas, es decir, se pone como una tabla, el animal se queda muy rígido y demás. Esto ya es en casos de cuadros de estrés bastante ya graves. Y luego es bastante también común que el animal, cuando tiene estrés, manifieste comportamientos que hasta la fecha no habían tenido nunca. Esto es también un poco difícil, es decir, no porque veáis un cambio en el comportamiento quiere decir que tenga estrés. Por ejemplo, los perros cuando ya son muy mayores presentan la famosa demencia senil o el Alzheimer de los perros, que os explico en este vídeo, que también va asociado a cambios en el comportamiento del perro. Pero si vuestro perro es de una edad normal, es una edad media, un perro de 5 o 6 años, y de repente veis que por nada se pone muy agresivo, que no era un perro temeroso y que ahora por cualquier cosa va y se esconde justo debajo de la cama, que tiene como fobias, miedos exagerados a cosas que hasta la fecha no tenía. A mí hace unos días vino una señora de que el perro, cuando veía que abría el grifo del agua en la cocina y chorreaba, pues el perro se asustaba y salía corriendo. Ese perro claramente te está diciendo que tiene una fobia, y una fobia suele ser reflejo, en la mayor parte de ocasiones, de un cuadro de estrés. Y claro, llegados a este punto, os preguntaréis, ¿y qué puedo hacer yo para tratar el estrés en mi perro? Pues el tratamiento que podéis seguir para tratar a vuestro perro estresado, os lo explico en el vídeo que sigue a continuación. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.